y obviamente un enorme revulsivo, ¿no? Porque claro, plantear que la deconstrucción es el futuro de la política en América Latina, va a producir llamadas para que tú mismo seas colocado inmediatamente en el cadalso y sujeto a la pena de muerte inmediata. Pero fuera de eso, para retomar el paper desde el principio, el libro de Manuel Bisset niega que la filosofía pueda traducirse como pensamiento. Eso es curioso porque me lo dijo en Facebook, ¿no? Me dijo, ¿por qué dices copertenencia de pensamiento y política? No, es copertenencia de filosofía y política. Y yo le dije, pero precisamente de eso se trata, ¿no? De liquidar la copertenencia de filosofía y política a favor de una nueva copertenencia entre política y pensamiento. Y no me quiso contestar. Entonces es mi primera pregunta. Porque claro, si Bisset es uno de los que está presentando construcción en América Latina, pero él mismo impone estos límites, ¿qué está en juego ahí? ¿No? Esa es una primera pregunta. Tengo más, pero bueno, simplemente la otra sería, creo que dijiste con meridiana claridad por qué el pensamiento contemporáneo está caído en un giro smithiano, por lo tanto se mueve todavía dentro de una condición, digamos, teológico-política de la política, rehúsa aceptar la condición profana de la política, etcétera, etcétera. Eso quedó muy claro con respecto de Agamben. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con Cissek-Badiou, por ejemplo? Es decir, ¿cómo se relacionaría Derrida con Cissek-Badiou? Porque Cissek-Badiou no paran de hacer críticas a Derrida, pero claro, Derrida nunca hizo contracríticas, ¿no? Claro. Esas serían las dos primeras. Bueno, la primera es, a mí el libro de Manuel me parece muy bueno, por cierto, muy ilustrativo, ¿no? Pero yo reparo exactamente lo mismo. A mí me parece que, dicho esto con absoluta admiración y respeto, es un libro de filosofía política, donde lo que se intenta, desde dentro de la filosofía política, es traer a Derrida como un pensador habilitado en el campo discursivo de la filosofía política. Por tanto, es un libro muy inteligente en ese sentido, porque contamina la pureza de la filosofía política con un pensamiento totalmente heterogéneo a esta, ¿cierto? Y sin embargo hay un sacrificio que hacer al hacer esto, que es el sacrificio de convertir a Derrida en un filósofo político verosímil. Y de ahí entonces que la convergencia entre filosofía y política, ¿cierto?, sea posible a partir de la obra de Derrida. Y Derrida de otra forma lo que habría hecho también, y esto sí lo dice Manuel, ¿cierto?, habría cambiado la misma concepción de lo que entendemos por filosofía y política, ¿cierto? Quizá ahí es donde está el punto de convergencia con el tipo de trabajo que estaríamos haciendo, por lo menos estoy haciendo yo, pero que yo adivino que tú también estás insistiendo en lo mismo, porque efectivamente, lo que se trata para mí, de lo que se trata es de cambiar la copertenencia entre filosofía y política por la posibilidad de un pensamiento que no quede preso de la filosofía política. Bueno, yo termino ahí el ensayo sobre esto. Exacto. Y eso es precisamente la gran contribución de Rancière, si es que alguna importante tiene, muchas por cierto, que es el que va a desmontar la metapolítica, la parapolítica. ¿Se acuerdan ustedes, no? En el famoso libro ¿cómo se llama? El disagreement, ¿cómo se llama? El desacuerdo, ¿cierto? Donde él hace precisamente la revisión de la metapolítica, mostrando que la filosofía política generalmente lo que hace es que toma distancia de la política de manera policial, básicamente, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos que la diferencia entre lo policial y lo político también es simplemente programática, no es sustantiva, ¿no? Pero a mí me parece que de lo que se trata no es de rehabilitar un discurso filosófico político con respecto a lo que está ocurriendo. Yo no me reconozco a mí mismo como filósofo político, o cuando leo perfectamente a Gali, por ejemplo, a Espósito, que me parecen de lo mejor en filosofía política contemporánea, ¿no? Sobre todo ese diccionario espectacular que tiene. Eso es un tipo de trabajo de filosofía política fundamental, pero yo no me reconozco a mí mismo como filósofo político, ni creo que sea privilegio de la filosofía política el pensar este tipo de problemas. Entonces, claro, precisamente porque este tipo de problemas tiene una actualidad tremenda para mí, porque lo que estoy pensando es la deconstrucción como el futuro, el único futuro posible de una política que no esté caída a la lógica de la soberanía en América Latina, es porque me parece que el legado de Derrida, ¿cierto?, que además tampoco no le puso mucha atención, digamos, a Badiou ni a Zizek, por cierto, ¿no? El legado de Derrida se juega en la diferencia, en la distancia que toma con Agamben, con estas filosofías, ¿no? Y claro, es muy obvio cómo hace este ejercicio con respecto a Agamben, porque lo hace literalmente él, ¿cierto? Lo hace él en La Bestia del Soberano, pero también lo hace él en la, ¿cómo se llama este? Ruch, Estado Canalla, el Estado Canalla, ahí es donde se confronta con Agamben por primera vez. Pero se podría decir algo estrictamente similar con Badiou,
¿cierto? Con Badiou, y yo, de hecho en mi libro yo digo algo similar respecto a Badiou en el capítulo sobre poesía, ¿no? Lo digo no solo sobre Badiou, sino sobre lo que Badiou genera en la inteligencia badiouiana académica, que es una mezcla entre neoizquierdismo progresista, sólidamente articulado con una ontología, ¿cierto?, del evento, ¿cierto?, pero totalmente político a la hora de interpelar situaciones latinoamericanas, ¿no? Y lo mismo con Zizek, lo mismo marcando las diferencias, por supuesto, teóricas que hay entre Zizek y Badiou, marcando, ¿cierto?, el problema hegeliano, etc. Pero a mí lo voy a decir de manera brutal, solo porque me siento autorizado, porque tú sacaste las consecuencias de este debate, que el debate que estamos teniendo respecto a Venezuela. Me parece que todas estas, por ponerlo así, todas estas arquitectónicas filosófico-políticas llegan a un momento de interregno radical, donde ya no arman un verosímil posible para pensar la historia latinoamericana y la historia en general. Digamos que la condición profana de las prácticas históricas contemporáneas desborda las pretensiones tanto de la totalidad dialéctica como de la filosofía del evento. Y en la medida en que lo desbordan, nos demandan a nosotros un tipo de reflexión que yo relaciono con el legado de Derrida, que no puede ser reducido, ¿cierto?, a esta especie de militantismo o militarismo o partisanismo académico. Entonces, eso sería mi diferencia fundamental. Sin desconocer, por cierto, que en el trabajo de estos filósofos existe mucho que leer y mucho trabajo de oficio, ¿no?, que hay que leer, trabajar, etcétera, en el problema del psicoanálisis, en el problema de la matemática, etcétera. Pero me parece que una cosa es leer estos filósofos, estos pensadores en ese tipo de trabajo, y otra cosa es buscar en ellos una habilitación teórica para producir un verosímil político respecto de la contingencia contemporánea, particularmente en Latinoamérica. Y eso es lo que pasa. Yo prefiero, por otro lado, otra cosa. Yo prefiero, por ejemplo, los colectivos que, totalmente perdidos en términos filosóficos, son capaces sí de articular problemas prácticos en términos de organización popular, etcétera, ¿no? Sin que tampoco yo reifique, ¿cierto?, un pensamiento de la praxis que surge desde el activismo político, ¿no? Pero me parece que es mucho más interesante eso, que la traducción que hay de las grandes teorías de la historia contemporánea hacia verosímil político. Eso podría decir así. ¿Las preguntas, por favor? Adelante. Estaba pensando, maravilla, reflexionando un montón. Bueno, respecto a la teología política, ¿no? Estaba pensando también que lo que está haciendo Nancy, ¿no?, ahora con esta deconstrucción de la cristiandad, ¿no? Entonces, claro, tenemos el pase en la teología política schmittiana y lo del evento, la teología la política del evento que estamos teniendo ahora, el pase a lo secular, ¿no? Dicen así, no se trata simplemente que lo secular traduzca lo religioso, ¿no?, sino que al desconstruirlo tenemos que ir más detrás, o antes de la cristiandad, que para él sería llegar a lo romano también, de alguna forma, ¿no?, capaz de articular una ley, etc. Pero en realidad con lo que estabas poniendo en la mesa, entonces, una lectura marrana de Derrida nos lleva incluso, o sea, abre la posibilidad para ir más atrás todavía de la lectura deconstruccionista de la cristiandad de Nancy, que está ligado con los pares de lo sagrado, lo profano, respecto de lo religioso, lo secular, ¿no? Y allí entonces poder pensar esta lectura, o sea, solamente desde de una lectura marrana de Derrida se puede llegar a articular este verosímil de la política que tú dices. Yo no sé, Teresa, querida, no sé si solamente desde Derrida. Totalmente de acuerdo con que Derrida hace posible esta marranización del relato bíblico. Sí, no solamente en el sentido solamente desde Derrida, claro. tomando Derrida, atendiendo en este caso solamente a Derrida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La nueva lectura de Derrida, que es la que está apareciendo, ¿no? Exacto. Tiene que estar usada por esta marranidad. Sí, yo no quise nombrar a propósito la palabra marrano porque nos vamos a ver nosotros las próximas 2 semanas en Los Ángeles, donde se trata de marranismo y Derrida. Entonces voy a hacer la misma conferencia en inglés y voy a hablar de marranismo en vez de deconstrucción. Ahí salimos Así que ya saben. ¿no? Pero sí, efectivamente, si pensamos el marranismo en esos términos,
lo que está poniendo incidentalmente el marranismo en discusión ahí es precisamente una crítica radical de toda lógica de la identidad, o de toda política del sujeto. Total, que cruza también la cristianidad. Exacto, y abre el campo hacia más que hacia Atenas, digamos, ¿no? Hacia Jerusalén. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Ahora, es interesante que tú la palabra que usas, que viene de Nancy, ¿no? Que Nancy cruza el concepto de secularización sociológico weberiano con el concepto, ¿cierto?, de mundialización. Sí. Sea también el término que está en juego en el debate entre Blumenberg y Schmitt, ¿no? Cuando Blumenberg critica precisamente esta conversión de toda política, de toda filosofía política a los términos de la teología política, ¿no? Política contemporánea, ¿cierto? Toda política es homologable a la teología política, de tal forma que el estado de excepción en política es equivalente al milagro en teología, es más o menos la frase citada de memoria, ¿no? Entonces Blumenberg sale de nuevo con ese concepto de secularización, entendida no como filosofía de la historia, cuidado, porque ahí sí hay que hacer la distinción, ¿no? Por eso, por ejemplo, alguna gente, el mismo Agamben, muy finamente, distingue entre secularización como filosofía de la historia y profanity, ¿no? Que son más que la gran ruptura que constituiría, ¿cierto?, la filosofía de la historia del capital, ¿no? La idea de que superamos lo teológico y entramos en la racionalidad occidental moderna, que es la crítica que se le puede hacer al Foucault de las palabras de las cosas, ¿no? De pensar que el cambio entre la epistema clásica y la epistema contemporánea es brutal, cuando en realidad desde Heidegger nosotros sabemos que el cambio que se produce con la epistema ilustrada con respecto a la epistema clásica es un cambio que también marca una continuidad con una razón imperial clásica, digamos, ¿no? Entonces, más que una ruptura entre epistemes, lo que hay, y algo que Foucault no pudo responder nunca, no es solo ruptura, sino continuidad de la razón imperial. Entonces, es muy interesante que Nancy, en esa deconstrucción del cristianismo, abra la puerta hacia allá, nos permita pensar esa cuestión marrana, esa cuestión que está más allá de la articulación sacrificial cristiana, porque después lo retoma en Pena de Muerte, ¿no? Cuando él básicamente lo que hace, en Pena de Muerte, acuérdense, lee 4 momentos centrales, y el primer momento que lee es el momento de la crucifixión, ¿cierto? El último es el Juana de Arco, ¿no? Pero lee precisamente la configuración sacrificial, que después, por supuesto, entre otros, tempranamente Patricio Marchand lee, a propósito de la escena de la crucifixión, en mismo de realidad tiene un texto que se llama Cruz y Ficción, como crucifixión, ¿no? Abre ese campo. Y eso es muy interesante para nosotros, porque nos permite entrar en diálogo con lo que está ocurriendo en inglés, con el debate en términos de secularización y crítica secular, por ejemplo, con gente como Talal Assad, con gente como Paul Bovet, Static Golgoris, con la gente que reivindica el legado de Said en los estudios contemporáneos, ¿no? Y de la actitud secular, etc., ¿no? Sí, claro, por supuesto, me parece que ahí es donde está el juego. Pero ahí hay un tremendo problema, ¿no? Por ejemplo, William Spanos critica el énfasis derridiano-gambeniano en lo marrano como una desautorización de la tradición crítica heideggeriana, porque habría cambiado el origen griego-romano por un origen heterogéneo. Y en esa indistinción pierde el potencial crítico de la ilustración y el potencial crítico, ¿cierto?, de una filosofía ilustrada moderna. Es una crítica posible. Entonces, hay que revisar eso que está ocurriendo. Claro, lo marrano es lo que incluye las dos cosas. Claro, porque es el converso, ¿no? Exacto. O sea, no es el cripto judío. El marrano no es Jerusalén. Claro, claro. Sí, no es identidad ni tampoco es origen de la historia. Es pura diferencia. Pero es que no es Jerusalén, esa es la cosa, ¿no? O sea, de elección, no. Sí, mira, en este sentido, yo totalmente de acuerdo. A mí me parece que, para ponerlo en términos más convencionales, ese es precisamente el lugar donde uno podría leer los escritos judíos de Arendt, este cosmopolitanismo republicano poidentitario, que surge a propósito de su distancia con la reacción que el sionismo tuvo cuando ella publicó su texto sobre Eichmann, ¿recuerdan? Que la tratan muy mal, le dicen que no se identifica. Es cuando dice: yo nunca amé a un país, siempre amé a mis amigos. Esa famosa frase de ella, ¿no? Nunca he amado a un pueblo ni a una lengua. Amo a los amigos, ¿cierto? Que es la frase que es precisamente esa idea, ¿no?, de post-identitaria, ¿no? Y qué es lo que hace después en el último libro, ¿cómo se llama? Jewish War o algo así, de la Judy Butler. O sea, lo que quiero decir es que ese tipo de reflexión está tomando lugar en el campo en inglés, filosofía, etc. Nosotros estamos haciendo el mismo tipo de reflexión, exactamente. Y el texto de Arendt me parece una joyita de todas maneras, ¿no? Hay varias cositas ahí en esos textos que están compilados recientemente en español, pero en inglés han estado hace tiempo publicados, que son muy útiles.
¿Preguntas? Tenemos tiempo para una más. Pueden ser personales también. Bueno, a mí me interesa muchísimo esto de pensar Derrida, ¿no?, como una persona que está rechazando un poco esta filosofía del acontecimiento, ¿no? Pero es interesante también porque yo siempre he pensado quizás en Derrida como alguien que también piensa el acontecimiento, ¿no?, pero de otra forma, quizá, no sé. Entonces no sé si es una cosa que, por ejemplo, a mí me parece que en sus últimos seminarios, ¿no?, sobre Bestia Soberana y el Soberano, todo gira en torno de una forma de pensar la acción, no solo política, ¿no?, sino también quizá literaria, ¿no?, de escribir incluso, que va más allá de la soberanía, que cuestiona siempre la soberanía. Totalmente de acuerdo, pero me gusta mucho eso de que también Derrida piensa el acontecimiento, pero si pudiéramos extremar las cosas, yo diría que Derrida piensa el acontecimiento como lo que está permanentemente teniendo lugar. A diferencia de las filosofías del acontecimiento que hipotecan la especificidad del presente en función de un porvenir, que mismo Derrida ese puede no venir. ¿No? A mí me parece que es errónea la lectura del mesianismo sin Mesías de Derrida como el advenimiento del Mesías en un tiempo in illo tempore, ¿no? Que en rigor lo que Derrida hace posible, precisamente porque está entreverado con esas prácticas no soberanas necesariamente, o no reducibles a la soberanía en lo literario y en lo cotidiano, ¿cierto?, en el uso de la lengua, etc., es la forma en que el acontecimiento está siempre tomando lugar, está siempre ocurriendo. Y cambia inmediatamente la coordenada, ¿no? Porque, rigurosamente hablando, la gran contribución del pensamiento francés que nosotros asociamos con postestructuralismo y de construcción es que pone en evidencia el agotamiento radical de la sobredeterminación filosófica del tiempo, de la historia o de la política, ¿no? Este es el famoso diálogo Foucault-Deleuze, ¿no? Cuando Foucault le dice, oye, Deleuze le dice, recordándolo como chileno, como se suena un chiste, le dice, oye Gilles, un Mao me dice que a mí me entienden todo y que entienden que soy de izquierda, pero a ti con esas uñas largas y esas cosas, dicen que entienden que tú eres buena onda, que se nota que eres un buen tipo de izquierda y todo, pero no entienden qué relación hay entre lo que tú haces y lo que ellos hacen. ¿Cierto? Lo que está sintomatizando ese diálogo es la desvinculación radical entre historia y filosofía, ¿no? O sea, ya no hay la posibilidad de estas grandes metafísicas ilustradas, ¿no?, que son estas grandes filosofías de la historia, ¿no?, de las cuales el marxismo y el positivismo son las dos que heredamos del siglo XIX, ¿no? Son grandes filosofías que sobredeterminan la práctica política. Entonces, digámoslo así, ¿no? Esto fue el hallazgo maravilloso de Foucault cuando dice, es Kant el que inventa una relación distinta con el tiempo, una relación sagital, a la que llamamos, y hace resonar este oxímoron, ¿no? Es un oxímoron brutal, ¿no?, una ontología del presente. Una ontología del presente. Entonces, lo que uno podría decir es que todo este pensamiento epocal está todavía inscrito en esa ontología del presente, ¿cierto?, de una otra forma. Y a mí me parece que Derrida lo que hace, entre otras estrategias, si estuviera hablando de Deleuze, estaría diciendo otra cosa, pero me parece que lo que Derrida hace precisamente es que somete a cuestionamiento radical la condición ontológica del presente, a lo que le llamamos desde Usía y Gramé, ¿cierto?, de diferencia y repetición, le llamamos crítica de la metafísica de la presencia, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que Derrida hace es esta inclusión marrana total, heterogénea, radical, de lo profano, ¿no?, la categoría de lo profano, ¿no? Y entonces, para ponerlo en una última frase, para no forzarlos a tener que escucharme tanto, yo diría que mientras que en general las filosofías del acontecimiento piensan en el acontecimiento como algo que ocurrirá en la historia, en realidad es posible pensar el acontecimiento como la historia, como el tener lugar de la historia. Sí, yo diría también, me hace pensar, la espera, digamos, del acontecimiento, ¿no? Esa es la idea del acontecimiento permanente, en el sentido en que como no todo el par, por ejemplo, ¿no? Entonces Derrida está ahí en ese momento, entonces no está en el fin, en la llegada, digamos. Eso sería el mesianismo sin Mesías, por ejemplo. Entonces esa condición de espera y también la idea de suspensión, literalmente lo que estoy tratando de pensar con la idea de suspensión o de interregno, que es un equivalente, ¿no? Sí. Es que no es una espera intencionada. Claro. Bueno, Benjamin, la verdad es la muerte de la intención, ¿no? No es una espera intencionada. Creo que de manera filosófica lo que está en juego es la diferencia entre autodeterminación como realización de la conciencia en la fenomenología, ¿no?, o la filosofía del derecho. Autodeterminación
la diferencia fundamental entre autodeterminación y, no, una palabra que la tengo que inventar en español porque no existe, desdeterminación. Sobre todo porque lo que Hegel diría es que la indeterminación es el límite del pensamiento radical liberal, pero nada más que eso. Entonces Hegel opone a la indeterminación, la autodeterminación. En cambio me parece que lo que está en juego ahí, en ese concepto de espera sobre todo, ¿no? Y de encuentro, ¿cierto? Es una desdeterminación radical, a la que yo trato de aludir con la palabra interregno, con la palabra soberanía, suspenso, etcétera, ¿no? Yo odio la espera, no sé si porque yo odio la espera. Bueno, yo odio esperar. Odio absolutamente esperar, es una palabra que me tiene desesperado. No, estoy desesperado de la espera. Yo propondría que no hay espera en la deconstrucción. La deconstrucción es la cancelación infinita de la espera. O sea, incluso, esta es una cosa que en realidad tematiza muy pronto. Ya en el ensayo del 64 sobre Levinas, él dice, ni yo espero, ni Levinas espera. Estamos demasiado de la espera. Y eso lo retoma después Manchot. Sí, sí, claro, pero yo creo que a él le sirve la idea de espera para romper con la idea de historia teleológica, de fin, de espera con un fin. Es decir, yo estoy esperando algo y me quedo toda mi vida esperando ese momento que es un momento revolucionario que va a cambiar todo, que va a dar el sentido de mi vida. Lo que dice es que el sentido de mi vida es la espera, en el sentido en que no hay solución, es decir, mi mesianismo sin Mesías, sí, es una espera sin objeto. Pasa con el concepto de espera lo mismo que pasa con el concepto de promesa. Claro. Que no funcionan de manera fuerte articulando la filosofía de la historia, ¿no? Claro. Sí, puedes mantener la promesa, digamos, porque nunca vas a realizar lo que estás prometiendo. Sí, el porvenir puede no venir. Claro. Y hasta no se podría pensar de una manera negativa la idea, en el sentido de que la espera o lo que vendrá se opone al presente, como decías, pero de manera negativa el presente se podría oponer al pasado, ¿no? Pienso en el ángel de la historia, ¿no? El ángel de la historia ve la destrucción del pasado, no sabe lo que viene, no hay, esa espera se tendría que ver negativa en el sentido de no lo que viene, sino de que lo que ya pasó y el error o los errores que allí se ven en esa destrucción podrían ayudar a conformar el presente, independientemente de lo que hay atrás. Eso está muy interesante, sobre todo porque, claro, si tú recuerdas bien en la gente de la historia, es una acuarela de Paul Klee, ¿no? que tiene Benjamin en sus manos cuando está pensando esta situación, ¿no? Y en esa acuarela el ángel está mirando el pasado, ¿no? Está mirando el futuro, ¿no? Y ve algo en el pasado ve el pasado como una acumulación de ruinas. Y entonces el concepto de catástrofe que está puesto en cuestión ahí, que me parece a mí central y decisivo, ese concepto de catástrofe, ¿cierto?, se opone radicalmente a la filosofía del progreso, que el mismo Benjamin tematiza, ¿cierto?, como el sentido común de la historia de la clase obrera alemana, ¿cierto? Cuando dice, no, nada le ha hecho peor a la clase obrera alemana que la idea de que está nadando a favor de la corriente. O sea, ahí ya está totalmente puesta en escena lo que yo hoy día he llamado la ontología del capital o la filosofía de la historia del capital, que es la filosofía del progreso, entre otras cosas, ¿no? Sí, es posible hacer eso ahí, pero en ese sentido, efectivamente. Pero a mí me parece que lo que dice Micaela es otra cosa, no está, ni yo tampoco quiero para nada que me confundan con la idea de la espera, de la apertura al otro, de la identificación con el prójimo, del rostro y de todas esas cosas, digamos, ¿no? Y todo eso también es una mala lectura de Levinas, ¿sí? Es una lectura que funcionó muy bien en un determinado momento, pero es una lectura que le funciona bien a gente como Zizek, que hace chistes de Levinas porque lo convierte en el alma bella de la filosofía. No, es mucho más complejo el problema, ¿no? No, precisamente la cuestión derridiana con la espera y con la promesa es que rompe con la filosofía de la historia, ¿no? Solo si somos capaces de pensar la espera y la promesa ahí donde ya no funciona la filosofía de la historia, ya no estamos pensando espera y promesa como encargo, como equivalencia, sino como don. ¿Cierto? El alma bella es Zizek. Por supuesto. Bueno, no es tan bella, pero sí es. Pero yo una vez mencioné, o sea, no nos podemos hacer, digamos, la conformación del taller más que la formación de preguntas y respuestas, dado que ya hemos cancelado ese periodo. Yo una vez tuve una experiencia muy desagradable, ¿no?
de absoluto ninguneo y borramiento y consignación a la muerte, en una conferencia en la que a mí se me ocurrió preguntar, se me ocurrió decir una cosa que tú acabas de decir, que es Benjamin no es un pensador progresista. Entonces le pregunté a la filósofa que estaba hablando, que era la jefa de Women's Studies en Duke, de que cómo das cuenta tú, no sé si que estaba hablando en nombre de Benjamin, de cómo das cuenta tú de la cancelación de todo horizonte progresista en Benjamin. Y me puso en la posición del enemigo nihilista, o sea, de una persona a la que realmente había que callar para siempre. Eso era lo inmencionable, ¿no? Claro, brutal, o sea, de partida, porque precisamente si algo es importante en Benjamin es su crítica a todo progresismo, digamos. Y que es muy delicado porque de la misma forma como Adam Ben y otra gente se apropian de Benjamin, Benjamin fue muy leído en América Latina para fundamentar una teoría transicional del evento, ¿no? Transicional entre el marxismo clásico que prometía como teleológicamente la revolución y esto que no se sabía muy bien qué era, ¿no? Y fue mal leído, por cierto. Precisamente, no, Benjamin es fundamentalmente un crítico de la determinación filosófica de la historia, ¿cierto? Eso es. Ese es el concepto catástrofe barroco que hay ahí. Bueno, con una jefa de Women's Studies en ese lugar no extrañaría que... O sea, es lo que tú dices, que ese progresismo funciona a favor de esa filosofía de la historia del capital, ¿no? Y es el horizonte, lamentablemente, el horizonte político en el que vivimos, ¿no? Eso es muy importante decirlo. La buena conciencia del sentido común académico funciona exactamente igual que el abolicionismo en la pena de muerte. Lo que quiere no es cambiar el mundo, sino que hacerlo menos cruel. Eso no es una agenda posible para un pensamiento radical. Eso es lo que está en cuestión ahí, ¿no? Hablando de pena de muerte, otra cosa que también nos pertenece a... Porque lo que están diciendo Sergio, no sé, conviene explicitarlo también, ¿no? Es el retorno de Derrida al campo teórico latinoamericano, del que fue marginado durante muchos años, ¿no? Yo quería contar la anécdota, ¿no?, de la muerte de Derrida, cuando Derrida muere, ¿no? O sea, Derrida, yo lo conocí, cené con él y con Willy Taller, el día en que él presenta por primera vez Espectros de Marx en Estados Unidos, ¿no? Da una conferencia sobre el capítulo tercero de Espectros de Marx en Duke, ¿no?, con toda la plana mayor de la teoría de Stanley Fish, Orgenstein Smith, Fred Jameson, etc. Y lo presenta allí. Claro, él viene a Duke a hacerlo, porque Duke se supone en ese momento es un reducto marxista. Y entonces tú dices, bueno, a partir de ese momento de Espectros de Marx, toda la obra de Derrida, ¿no?, que pasa por políticas de la amistad, que pasa por la confrontación con el tema de la soberanía a partir del 11 de septiembre, el libro escrito en común con Habermas, el libro sobre los estados canallas, etc. Y sus seminarios, que estamos empezando a conocer ahora, hay muchos más que todavía no se han 43 tomos, eso por eso. Todo eso se ignoró y se despreció, hasta el punto de que cuando Derrida muere, menos de 10 años después de su presentación de Espectros de Marx, hay una convocatoria para hacer un homenaje a Derrida en Duke, y ninguno de estos personajes que lo habían invitado y que habían estado en primera fila cuando él vino... Entonces, ¿para Ghostly Demarcation? Ninguno, no, cuando se muere Derrida. No, un homenaje, digamos, privado en la universidad. Ninguno de ellos aparece, no quieren venir. O sea, ya no quieren quedar contaminados con el nombre de Derrida. Estamos hablando de 2001, 2002. ¿No? En ese momento la asociación con Derrida ya era venenosa. Derrida no era una persona con la que uno pudiera socializar. Y estos tipos no vienen al funeral por Derrida. Eso en el 2002. En el 2014, lo que está diciendo Sergio es: la deconstrucción es el futuro de la política en América Latina, ¿no? La deconstrucción es la posibilidad de un pensamiento cosmopolítico real, no eurocéntrico, no eurocentrista, etc. Hemos asistido a un cambio de giro, a un cambio de... Yo afirmo eso con la salvedad de que la deconstrucción que viene ahora ya no es la deconstrucción de estos tipos timoratos que transformaron la deconstrucción en metodología de lectura, digamos. Claro. Que, bueno, hay que hacer esa diferencia, digamos, ¿no? Porque yo no comparto ninguna de las sofistiquerías que hay en la Academia Norteamericana respecto de Derrida. No lo citaría en francés. Escasamente leo francés como parte de mi investigación, pero yo soy latinoamericanista. Y probablemente tampoco soy un gourmet. La lectura tiene que venir de nosotros. Sí, exactamente. Porque
Sí, es que es así. Sí, y no confundirse en esa lectura crítica con una identificación con el ícono Claro. Derrida, que es lo